le agradezco enormemente que nos tome la llamada el doctor Javier Rosiles Salas, politólogo y consultor, experto en temas de elecciones, partidos, gobierno, política subnacional, entre otros, catedrático e investigador. Él además escribe para diversos medios de comunicación de alcances nacional e internacional. Doctor Rosiles, qué gusto saludarlo una vez más. Muy buenos días. Estimado David, mucho gusto en saludarte y desde luego conversar con tu amplio y amable auditorio. Oye, en medio de la controversia, te puedo hablar de tú, ¿verdad, doctor? Sí, por favor. Digo, porque con tu perfil, pues no va a faltar que me hable de usted, pero si me lo David, permites, doctor. Oye, ¿cómo poner en su correcta perspectiva lo que significa la extinción de los órganos autónomos en el país? Finalmente aprobaron que se van de entrada 7, entre ellos, ya sabes, el que más se menciona es el INAI, pero hay muchos otros. Y te digo que en su correcta perspectiva, porque creo que están los que están a favor de esto y los que están en contra se están yendo de repente a opiniones muy extremas, más allá de que puedan considerarse válidos algunos de sus puntos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, sí, hay que ser como muy cuidadosos. Mira, lo primero que yo te diría es que sí es relevante el tema y hay que tomarlo con mucho cuidado, como lo haces, desde luego, como siempre lo haces tú. Yo diría que hay 3 temas que le van a restar energía y que ponen en riesgo la popularidad y el capital político de Claudia Sheinbaum, ¿no? Uno es el tema de la inseguridad, sin duda, el otro es el tema de Donald Trump, y el tercero tiene que ver, estimado David, con algo que yo le llamo la ingobernabilidad normativa institucional. Yo creo que estamos entrando en un proceso de ingobernabilidad, estimado David, porque no hay claridad de hacia dónde van esas reformas. Es decir, se habla de una reingeniería, ¿no? Para darle una reingeniería a la estructura administrativa, la administración pública me refiero, y en eso evidentemente incluyen estos organismos autónomos, pero me parece que a veces no hay mucha claridad de hacia dónde se dirige, y entonces yo creo que esto le va a restar mucha energía a la presidenta porque no está garantizado evidentemente que esas reformas vayan a buen puerto, ¿no? Y David, yo creo que sí, el tema es bastante complejo. Yo diría, de esos 7 organismos autónomos, me parece que a veces incluso analistas, con todo respeto, se confunden. De los 7, estimado David, solo 4 son realmente lo que llamamos OCAS, ¿no? Que son organismos constitucionales autónomos, que son el IFT, la COFES, el Coneval y el INAI, ¿no? Y entonces hay 2 órganos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que en realidad estos, estimado David, pues ya son dependencias del Poder Ejecutivo. O sea, digamos que en la naturaleza de las instituciones en México hay como un continuo que va de la centralización a la autonomía, ¿no? Aquí lo que me parece a mí grave es que si ya teníamos instituciones que ya habíamos logrado que adquirieran el nivel de autonomía, ¿por qué regresarlos, no, a la órbita del Poder Ejecutivo? Me parece que eso es lo grave. Es decir, estas 2 comisiones que yo te menciono, pues ya estaban en la órbita del Poder Ejecutivo, y los otros habíamos logrado la autonomía. Ahora, David, ahorita si quieres conversamos, pero fíjate, yo quisiera otra cosa más. La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, que también va a desaparecer, ojo con esto, esta comisión había sustituido al INE, aquel INE con doble E, ¿no? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que la 4T había eliminado. Es decir, a mí me parece que eliminarlo otra vez es un fracaso, yo diría con todo respeto a la 4T, porque generaron un nuevo organismo para ir en contra de la famosa reforma educativa de Peña Nieto, lo recordarás, y crean a Mejoredu y ahora lo desaparecen. Así que me parece que el panorama es como muy preocupante porque se están generando instituciones, por un lado, sin una idea como de una reingeniería adecuada, y entonces, bueno, el eliminar organismos de la importancia de estos, yo diría, David, pone en riesgo el ejercicio de derechos, particularmente, si hay que destacarlo, el de la transparencia con el INAI. Sí, y es que, digo, yo, yéndome tal vez, doctor, a lo más básico, lo primero que me genera es esta sensación de que, pues, van a ser juez y parte. Entonces, cuando eres juez y parte, pues evidentemente, pues no vas a hacer el trabajo de la mejor manera, ¿no? Te digo, Claro. me estoy yendo a lo más básico, pero como bien dices, esto es un asunto mucho, mucho más complejo. Pero mira, tienes mucha razón, porque, por ejemplo, si nos centramos en el INAI ya era un instituto pues que tenía un grado alto de independencia, de autonomía. Eso implica que no tenía que responder a las órdenes del Ejecutivo, ¿no? Ahora, con estos cambios, cuando tú pasas esas atribuciones a una secretaría, pues evidentemente todos sabemos que cualquier secretaría de Estado pertenece a la administración pública centralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, pues tiene
totalmente, digamos, subordinado a esos servidores públicos. Así que cuando uno pida una solicitud de información, pues evidentemente si no le conviene al Ejecutivo, pues de manera clara, pues le puede dar incluso, yo diría, la orden de que no la entregue. Es así de sencillo, o sea, y no tiene que ver con que la presidenta sea buena o sea mala, simplemente es la naturaleza de las instituciones. Así que si el INAI va a pasar a una secretaría, las secretarías son de la República centralizada y de esa manera pues están total y plenamente en órbita del Ejecutivo. Así que eso es lo preocupante, porque el derecho, insisto, a la transparencia, a tener información pública, pues yo creo que sí está en riesgo, estimado David. Oye, y también pues se han puesto sobre la mesa discusiones respecto a que pues son órganos que sí fueron eficientes, que digo, me refiero a que tienen un rango de mejora, claro, son perfectibles todos, pero uno en particular que a mí me llamó mucho la atención, y yo sé que tú tendrás muchos ejemplos más, ya sea el INAI, el IFT, el COFESE, la Coneval o el propio Mejoredu, pero en el caso del INAI decían, bueno, pues como este caso mediático que se convirtió en un asunto de escándalo internacional que fue el de la Casa Blanca de Peña Nieto, Sí. Fue también gracias a este tipo de organismos. Entonces, también, digo, tienen sus éxitos importantes, ¿no?, en su historia. Sí, claro, como dices tú muy bien, pues las instituciones son perfectibles, son finalmente creaciones humanas, pero mira, lo que dices tú, tienes tanta razón que yo diré una cosa. Fíjate cómo, o lo le decimos a nuestro público, cómo no aparecen aquellos organismos que ya se han alineado a la llamada 4T, ¿no? Estoy pensando claramente en el INE, ¿no? Que con Tadei, pues con todo respeto, hay un cierto alineamiento. Entonces el INE, vean cómo ya quedó fuera de esas discusiones. Y yo destacaría particularmente, David, la CNDH, ¿no? O sea, yo no veo cómo podamos tú y yo decir, digo, obviamente no voy a hablar por ti, pero ¿qué resultados ha dado la CNDH, no? O sea, la CNDH también, entonces, necesitaría una mejora de este nivel, de esta naturaleza, de esta intensidad, como la estamos viendo en estos 7 organismos, pero no la hay. Y yo creo que la única justificación es que, pues bueno, es un órgano con todo respeto controlado, ¿no? Que la CNDH no emite ninguna consideración, ninguna crítica al gobierno de 4T, y me parece que por eso son intocables, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la preocupación, ¿no? O sea, el INAI a lo mejor con esta información que empezó a emitir, pues creo que se afectó de manera importante al gobierno de la 4T, y creo que ahí es la explicación de por qué pues hay este interés en desaparecerlo así, ¿no? Se dice que no va a desaparecer, que se va a transformar, pero estimado David, la verdad es que es una desaparición al irse a una secretaría, porque insisto, estará en la órbita plenamente del Poder Ejecutivo. Oye, permíteme hacer una pausa en ese tema de la CNDH, porque Sí. también pues se está hablando mucho acerca de la manera en que se queda Rosario Piedra cuando pues lo dijeron algunos legisladores en su momento, cuando de todos los aspirantes finalistas no solamente era la peor evaluada, sino que incluso se le cuestionaba en algún momento que una de sus cartas de recomendación era apócrifa, ¿no? Sí, de Solalinder, si no mal recuerdo. Entonces, mira, en el caso de Piedra es claramente un problema porque no está cumpliendo con su función, ¿no? Es decir, no tiene nada que hacer la CNDH emitiendo comunicados de apoyo, por ejemplo, a la 4T, ¿no? Al gobierno, cuando tendría que ser un organismo que más bien estuviera vigilando. Es decir, la idea de la autonomía, David, es justamente que funcionen como una especie de contrapesos, y como no depende su presupuesto ni el acatar órdenes del Ejecutivo, pues la idea es que actúen de manera autónoma. Entonces, que sean críticos del gobierno en turno, sea del color que sea, pues con la idea de que vayamos mejorando las situaciones. Y el caso de México, David, pues tú lo sabes, el tema de derechos humanos, pues no somos precisamente un ejemplo a seguir, particularmente con la intromisión de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Y la CNDH pues ha dejado desde hace mucho tiempo, desde que está Piedra, pues ha dejado de ser un actor relevante que le dé seguimiento a esos casos, pues para poder evitarlos en el futuro, ¿no? Oye, y te comento así súper breve que acá la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California dijo que nunca se han podido coordinar con la CNDH desde que está al frente Rosario Piedra. Pero bueno, punto y aparte. Ahora, te quisiera preguntar, doctor, ¿cuál es el rango real de afectaciones que se pueden generar si acaso, pues, efectivamente no se llega a este punto que ya comentabas hace ratito, de tener organismos de transparencia eficientes más allá de donde se coloquen? Porque te decía al principio, los que están a favor de este tema dicen, no, todo va a seguir igual y va a ser perfecto y esto va a mejorar, y los que están en contra dicen, no, ya con esto, ya, ahora sí, ya somos Venezuela, ¿no? O sea, ¿dónde está el punto medio para entender las posibles afectaciones desde una perspectiva más realista?
Sí, muy bien, David. Mira, yo diría que evidentemente lo que habrá que esperar es que ahora esta secretaría, ¿no? Que se va a llamar del Buen Gobierno, que donde van a recaer estas cuestiones del INAI, ¿no? Esas atribuciones, pues pudiera funcionar medianamente bien. Es decir, yo sí creo que los extremos son equivocados, es decir, no somos Venezuela, tampoco creo que quien solicite información, pues siempre vaya a ser una cuestión negativa. Yo diría que habría que esperar, ¿no? Habría que esperar el comportamiento de esta secretaría. Me parece a mí que lo preocupante es que no queda claro todavía, porque hay que decir, estimado David, que hay que recordarle a la gente que está en paralelo corriendo una iniciativa de la presidenta, pues para crear 3 nuevas secretarías, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde va a cambiar el nombre a función pública. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa es que yo no veo una articulación entre aquella propuesta y esa reforma de los OCA que está íntimamente ligada, si me permites decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que decir que el derecho a la información está totalmente perdido, ¿no? Simplemente va a cambiar a otro núcleo que va a ser quien va a dotar esa información. Pero yo insisto, lo preocupante es que va a ser una Secretaría de Estado que está en el rango, en la órbita del presidente, ¿no? En otros países, ciertamente, David, pues no en todos los países hay estos organismos autónomos porque no son necesarios, digamos. Entonces, la gente pide información, de hecho hay desde los propios gobiernos o desde las propias instituciones del Estado se hacen las elecciones y no pasa nada, pero en el caso mexicano lo que me parece a mí es que habíamos vivido un proceso, ¿no? De democratización, de construcción de instituciones, destacadamente, por ejemplo, el INE, ¿no? Me parece que también el INAI con sus problemas también podríamos empezar a destacarlo, y sin embargo me parece que esta reforma pues sí va en retroceso. Ahora, el problema, David, es que yo las justificaciones, los argumentos no me parecen tan válidos, ¿no? Esta idea de que vamos a ahorrarnos dinero, esta idea de que pues siempre han sido una bola de corruptos los que trabajan ahí, me parece que es bastante errónea y es lo que preocupa, ¿no, David? Preocupa que los argumentos para eliminar estas instituciones, pues honestamente no se sostienen muy bien que digamos, ¿no? Claro. Oye, y algo que no me quedó claro, doctor, Sí. estos ya aprobaron la desaparición de 7 órganos, que como ya bien nos explicaste, no todos son per se autónomos. Esa parte estuvo, que creo que qué bueno que lo aclaraste, creo que eso es súper importante. Pero yo entendía que esta era como una primera tanda. ¿Van a desaparecer más órganos autónomos en el país? ¿O qué es lo que en este momento están planteando en ese sentido? Mira, yo creo que sí es una primera tanda, pero yo creo que es la tanda más intensa, digamos, la más fuerte, ¿no? Yo diría que justamente porque creo que le resta mucha energía a la presidenta, porque ahora, estos cambios no es que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, David, sino que tienen que ponerse en marcha, ¿no? Y además, pues la presidenta tiene que dar muestras, por ejemplo, de que la desaparición del INAI no empezó a afectar, digamos, los derechos de los mexicanos y mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que esta tanda es la más importante, ¿no? Se prevé, por ejemplo, hay una discusión importante sobre el INE, ¿no? Que tú recordarás que se quiere convertir en INEC por darle esta relevancia a la cuestión de las consultas. Pero me parece que esa transformación, aunque será importante, pues digamos, no es lo mismo desaparecer de plan órgano autónomo a simplemente transformarlo. Entonces, me parece que yo diría que esa es la tanda más fuerte y lo que viene ahora sí es una energía muy importante donde sí, insisto, está en riesgo la popularidad de Claudia Sheinbaum y el capital político, porque, estimado David, vienen otras cosas, por ejemplo, la reforma judicial, ¿no? La reforma judicial ya está aprobada, pero tú bien lo sabes, el proceso no está muy bien llevado todavía, que digamos, el INE lo quiere alargar un poco, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que lo llamo ingobernabilidad normativa institucional, ¿no? Es decir, no solo se trata de hacer reformas, ¿no? Sino que además ahora hay que demostrar que fue buena idea hacer las reformas y lo tendrá que demostrar este gobierno, yo te diría, por lo menos en el primer año que viene, ¿no? Punto importantísimo también. Doctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por este tiempo y espero que volvamos a platicar muy pronto. Que tengas un excelente lunes, una excelente semana. Buen día. Siempre la orden, David. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Es el doctor Javier Rosiles Salas, politólogo y consultor, pues haciendo este análisis de los efectos de la extinción de 7 órganos en nuestro país, entre ellos el INAI, el IFT, la COFESE, el Mejoredu, perdón, y la Coneval, además de la CRE y la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no son, como ya usted lo escuchó en su explicación, no son estrictamente órganos autónomos como los demás.